Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero señalar a quienes se han ido sumando recién a esta reunión que hemos leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 1 al 6 y el verso 16. Y leemos lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto son las 3 de la tarde más o menos, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, no tengo los recursos que tú necesitas para resolver tu problema. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el verso 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Palabra del Señor. Lo que ocurrió después de la crucifixión de Jesús es algo impactante, algo insólito, glorioso, trascendental. Y es lo mejor que le pudo haber ocurrido al ser humano, al mundo, a nuestra sociedad, a la creación, la resurrección de Jesús. Él venció la muerte, Él venció al emperador de las tinieblas. Jesús abrió el camino hacia el Padre, a nuestro Dios. Jesús nos reconcilió con nuestro Creador. Jesús nos libró de un sufrimiento eterno. Ese lugar que la palabra del Señor señala como ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesús, Él venció la muerte. La muerte no lo pudo contener. Venció al emperador de las tinieblas, a Satanás. Jesús cargó con nuestro pecado. Dice su palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados para siempre y eternamente de este mal. Porque de Él hemos recibido vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hoy son muchos los que han oído la voz del Señor. Son millones que se suman a través del mundo entero. Muchas ovejas extraviadas han escuchado, oído la voz del buen pastor, aquel que dio su vida en la cruz por todos. Y hoy día cada uno de nosotros tenemos ciudadanía celestial. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene ciudadanía celestial. Y eso lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que hoy soy pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y el Señor, en cada uno de nosotros, Él ha comenzado una buena obra. Y Él la perfecciona día a día. Él la comenzó, no nosotros. Y si Él la comenzó, Él la va a terminar. Nuestra naturaleza es torcida al mal y pecaminosa. Por lo tanto, requiere permanentemente de un proceso de mejoría, de limpieza, de una constante comunión con el Señor. Dependemos siempre de Él, de nuestro Señor, de nuestro Creador. El sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, su resurrección, su sangre derramada, es más que suficiente para este proceso de santificación, para este proceso en que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Él lo inició. Él abrió nuestros ojos. Él, cuando nos llamó y alcanzamos misericordia, desde ahí en adelante el Señor ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús dejó todo ordenado, dejó todo consistente, perfecto, condicionado para que después de su ascensión al reino de los cielos viniera el Espíritu Santo y Él comenzara esa obra en cada una de las personas que han sido abiertos sus ojos. El Espíritu Santo, como lo vimos en domingos anteriores, llegó a los pocos días de que Jesús ascendió a los cielos y Él se manifestó de gran manera, como también lo compartimos el domingo pasado. Tocamos este hito tan relevante como la venida del Espíritu Santo que fue notorio en Jerusalén. Toda la ciudad se enteró de lo que había ocurrido. Fue un tremendo impacto en toda la gente que estaba alrededor, que fueron al lugar donde estaban ocurriendo estas cosas. Habían venido de todas partes del mundo a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés y se encontraron con esto tan glorioso. Y ellos estaban atónitos, sorprendidos, maravillados, impactados con lo que ahí estaban viendo y escuchando, con lo que pasaba con estos apóstoles y con los discípulos de Jesús. Y por lo tanto nosotros lo vimos el domingo pasado y lo que logramos compartir es que ellos habían recibido poder de lo alto, poder de Dios para iniciar los diferentes ministerios. Ellos tenían que llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Tenían que partir por Jerusalén, por Judea, Samaria y luego a todo el mundo, a toda la tierra, a los confines de la tierra. Por lo tanto, ya se había cumplido este hito tan importante y esta promesa de Dios que ellos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y eso lo leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, donde les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, esta lectura que hoy he compartido con ustedes, también vamos a observar y analizar un hito relevante que el escritor del libro de los Hechos lo pone ahí en este historial para marcar algo tan glorioso que tenía que ver con este poder que los apóstoles habían recibido. No era un poder de hombre, sino que es poder de Dios
directamente venido de Dios y de lo alto. El poder amplio y soberano de Dios actuando en quienes, en hombres comunes. Para muchos eran hombres del vulgo. No tenían una formación de rabino. No tenían esa educación. Eran hombres sencillos. Y como la palabra del Señor califica y los califica a todos como siervos inútiles, pero que habían sido elegidos por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, vasos de barro para que la gloria y la excelencia siempre sea de Dios. Ese día, y lo que leímos, era un día de oración, un día común para ellos. Ellos iban, era habitual en las costumbres del pueblo judío, orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y a la caída del sol. Y ellos iban a la oración de la tarde y se dirigían al templo como lo hacían habitualmente. Mantenían esta forma de comunicarse con el Señor. También Jesús mostró reiteradamente esta práctica, que Él se apartaba para orar y comunicarse con el Eterno, con nuestro Padre Celestial. Ellos sabían que ya Dios no habitaba en templo hecho de manos de hombres. Lo tenían claro. Sin embargo, ese lugar era casa de oración y ellos ahí recurrían. Y nosotros leímos en el capítulo 3, en el verso 1, así lo relata, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, que era, como yo le decía, era la oración de la tarde. Y en este hito o en este evento ocurría algo que también era habitual. Todos los días traían al templo a una persona que era un minusválido, una persona de nacimiento. Es decir, desde que dio a luz la madre de este bebé, traía esa deficiencia. Y por lo tanto era un cojo de nacimiento. Y ya había pasado gran parte de su vida. 40 años ya habían pasado que él llevaba consigo esta discapacidad. Y no había en la época tratamiento o algún tipo de prótesis que quizás pudiera ayudarlo. Tampoco me imagino yo que estaban los recursos como para buscar alguna solución en esos tiempos. Por lo tanto, lo que este hombre hacía, y lo llevaban a este lugar porque era un lugar estratégico para que la gente pudiera darle donativos. Yo me imagino que los padres de este hombre, cuando era un bebé, hicieron todo lo posible por buscar sanidad para su hijo, ambos. Me imagino yo que dieron todo, hicieron todos los esfuerzos. Sin embargo, no fue suficiente y este niño creció con esa deficiencia y habían pasado 40 años en que él, o lo llevaban, mejor dicho, para que se presentara en el templo. Y todos los días, dice la palabra del Señor, que lo llevaban para que él pudiera pedir limosna y de esa manera sustentarse, obtener recursos, sobrevivir con todas las limitaciones que obviamente él tenía. No pudo quizás desarrollar un oficio, alguna profesión o alguna actividad. No existían los recursos, como le decía, ni la ciencia, ni la tecnología. Y dice en el versículo 2 que compartíamos, dice:
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Por otra parte, la vida de estos hombres, de estos dos apóstoles que también iban a la casa de oración, y ocurre este encuentro. Este hombre que pedía limosna todos los días, lo hacía, era habitual. Y estos varones también habitualmente iban a la casa de oración. Pero este era un día especial en la historia de este varón y en la historia de estos apóstoles. Ellos habían estado con el maestro, habían recibido sus enseñanzas y habían recibido algo glorioso, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas. Pero ellos socialmente eran los mismos. Su situación económica era la misma. Su situación en el medio donde ellos se desenvolvían era la misma. No habían sido distinguidos por el gobierno de turno, tampoco habían sido reconocidos por las autoridades religiosas de la época. Eran hombres comunes que iban a orar como muchas personas lo hacían, me imagino yo, todos los días. Pero había algo en ellos diferente. Habían sido investidos con poder de Dios. Y ese día llegaron al templo a orar, a tener este espacio de comunión con el Señor, con Dios el Creador. Pero ese día, ese glorioso día, en la agenda de Dios, había algo que iba a ocurrir. Ese día estaba establecido, donde Dios haría esta sanidad y se manifestaría la primera sanidad después que estos apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Este varón que estaba en ese lugar no sabía lo que iba a ocurrir, no tenía idea. Pero Dios, que conoce todas las cosas, él sabía que ese día iba a pasar algo especial. Porque no solamente este varón iba a ser sano, sino que además sus ojos serían abiertos para conocer al Maestro. Las esperanzas de que su situación pudiera revertirse eran nulas. Habían pasado 40 años de llevar consigo esta limitación. Por lo tanto, lo que hacía, y cuando vio a estos varones, era pedir limosna. Por lo tanto, se acercó a ellos, o cuando los vio pasar, más que acercarse, les rogó desde el lugar donde estaba que le dieran limosna. Y dice el verso 3, dice, este varón, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y es lo que hacía todos los días. Y se encuentra con estos dos varones, que ahora ellos, la situación de ellos es diferente. No eran los mismos que habitualmente venían, espiritualmente hablando, a la casa del Señor. Algo distinto había ocurrido en estos dos varones o en estos apóstoles. En ellos había comenzado un tiempo nuevo, un proceso nuevo, una vida nueva. Tiempos gloriosos que ellos iban a vivir y tenían que ser testigos, llevar las buenas de salvación y vida eterna. Y tenían que comenzar en Jerusalén. Así había sido la instrucción. Y lo que habían recibido tenían que manifestarlo. Tenían que ser testigos de lo que ellos habían visto. Tenían que hablar, dar testimonio.
de todas las enseñanzas que habían recibido. Por lo tanto, el Espíritu Santo había puesto en ellos una memoria fresca. Ellos podían recordar las enseñanzas del Maestro, podían entender y comprender el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo estaba obrando en sus mentes. Había actualizado su memoria al Espíritu Santo de manera extraordinaria. Y ellos podían exponer las Sagradas Escrituras. Y lo hacían como grandes doctores de la ley. Hay versículos bíblicos que muestran estos hechos donde se exponían las Sagradas Escrituras. Y fíjense que las palabras de estos hombres cuando se enfrentan a este minusválido, a este hombre enfermo, las palabras de ellos no referenciaban lo que ellos tenían en el bolsillo, que perfectamente podrían haber tenido algunas monedas para compartir con este varón, como para darle una limosna, porque eso seguramente lo tenían en sus bolsillos alguna moneda. Sin embargo, su expresión era otra, era una expresión de reflexión, de señalarle y decirle que, mira, no tenemos los recursos que tú necesitas para salir de esta situación. Mencionan el oro y la plata como elementos de gran valor y que permiten adquirir cosas. Por eso que ellos le dicen de esa manera, no podían ayudar a este hombre con este problema de fondo que había arrastrado por 40 años. Y dice el versículo 4, dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, viendo si había fe en este hombre. Dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, obsérvanos. Este varón, me imagino yo, que en ese momento, en esa instancia, ocurre algo glorioso. La manifestación del Espíritu Santo actuando en estas personas y se da algo tremendo. Quizás el problema de este varón podría haber sido no resuelto de fondo, pero quizás el oro y la plata podrían de alguna manera haber disminuido la necesidad, haber socorrido de alguna manera lo que con él estaba ocurriendo, habría mitigado a lo mejor su dolor, el hecho de contar con recursos, pero no estaban. Y estos varones tampoco tenían esos recursos. Por eso que el apóstol dice, no tenemos oro ni plata, no tenemos los recursos que quizás tú necesitas, pero había algo mucho más poderoso, algo mucho más grande en ellos, mucho más que todos los recursos de este mundo, y que era la obra gloriosa del Espíritu Santo que había comenzado a actuar. Y les dicen en los versos siguientes, estas expresiones en el verso 5 y 6, dice, entonces él estuvo atento. Algo ocurrió en él, en este varón. Dice que él estuvo atento cuando escuchan estas palabras, estuvo atento a lo que iba a ocurrir ahí. Se dio cuenta que algo diferente estaba pasando ese día. Dice la palabra del Señor, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué estos señores me dicen, míranos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué solución me van a dar? ¿Qué recurso voy a obtener? Pero es mucho más grande que el oro y la plata, lo que él recibe. Esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. No tenemos esos recursos. Pero tenemos algo mucho más glorioso. Pero lo que tengo, te doy. Luego señala unas palabras con autoridad. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué tremenda palabra! En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El nombre de Jesucristo es poderoso. Él es poder. El nombre de Jesús sigue transformando y cambiando vida. Sigue sanando. Sigue libertando. Lo que Dios tenía para ese varón ese día no solamente era la sanidad física, sino que era salvación y vida eterna para él. Era el día en que sus ojos serían abiertos. El día que a Dios le plugó a abrir sus ojos, que conociera a Cristo y además recibir sanidad. ¡Qué tremendo! Y todo para la gloria de Dios. Para este hombre era el día más emocionante, inolvidable de su vida. Sus ojos fueron abiertos. Pudo conocer al Maestro y junto con ello recibir sanidad y vida eterna. ¿Qué hizo este hombre después que pasó eso? Dice que inmediatamente se puso de pie, sus tobillos fueron afirmados. Su musculatura, todo cambió en sus piernas. No necesitó nada especial para poder saltar y caminar. Dice la palabra del Señor que entró con ellos al templo saltando y glorificando a Dios por lo que había ocurrido. Glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Testificando de la obra gloriosa que el Señor había hecho en sus vidas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Ese poder que operó en los apóstoles sigue operando en nuestros tiempos. Porque sabe que el Espíritu Santo vino para quedarse. Vino para guiarnos. Vino para obrar, para convencer al mundo de pecado, convencerlo de justicia, convencerlo de juicio. Para hacernos entender que somos pecadores, que solo a través de Jesucristo nuestros pecados pueden ser limpiados y perdonados. Convencerlo. El Espíritu Santo vino a eso. Por cuanto dice el Señor que no han creído en mí, pero el Espíritu Santo los convencería de pecado. Y es lo que ocurrió cuando el apóstol Pedro levantó la voz y habló acerca de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que 3,000 personas creyeron al mensaje de salvación. 3,000 judíos se convirtieron a Cristo. ¡Qué glorioso! Convencidos por el Espíritu Santo, sus ojos fueron abiertos. Y se arrepintieron porque ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Recuerdan esa expresión? ¿Qué les dijo el apóstol? Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El Espíritu Santo sigue trabajando, sigue obrando. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, su juicio justo, el cual cayó sobre su Hijo y salió victorioso. Y por Él, por Jesucristo, nosotros hemos sido justificados. No hay, por lo tanto, mérito humano. No hay nada de lo que el hombre puede hacer para obtener salvación y vida eterna. Nada que el hombre haga lo puede llevar a ganar la salvación. Somos todos
salvos por gracia, por misericordia, porque Dios ha tenido de usted y de mí misericordia. Solamente por eso. El Espíritu Santo sigue convenciendo, sigue trabajando, convenciendo de juicio. ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, es un enemigo vencido, derrotado, así dice la palabra del Señor. No tiene autoridad sobre los hijos de Dios, ninguna. En los tiempos de Dios, Satanás ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Por lo tanto, la muerte ha sido vencida. Jesucristo nos hizo libre por su muerte y resurrección. Por lo tanto, para nosotros, para los que hemos creído en el Señor, vivimos tiempos de refrigerio espiritual. Hay libertad porque Él nos ha hecho libre. Y el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue obrando, sigue transformando vida y también sigue haciendo sanidades, milagros y prodigios. Eso no ha terminado, como muchos creen. El Espíritu Santo sigue abriendo los ojos de quienes todavía no le pueden conocer. El Señor sigue sanando enfermos para que su nombre sea glorificado. Para eso, para que el mundo lo conozca quién es el Dios único y verdadero. Para mostrar su gloria en un mundo perdido. Para mostrar su gloria en el entorno donde ocurren estas cosas. El Señor ha hecho muchas sanidades. Nosotros tenemos testimonios en nuestra iglesia del poder de Dios. Y yo estoy seguro que en muchas partes hay muchos testimonios en que Dios ha manifestado su gloria. Personas han sido sanadas, restauradas. Y eso es para que cada uno de nosotros que hemos experimentado la misericordia de Dios en ese sentido, glorifiquemos su nombre. Le demos la honra y la gloria de Él, la gloria y la honra a Dios y testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este varón que nació con una discapacidad, este varón que no podía valerse por sí mismo, ese día, ese bendito día, ocurrieron dos cosas gloriosas para él. Primero, el Señor lo llamó. Sus ojos fueron abiertos. Y segundo, recibió una sanidad física. Porque Dios a él en su amor y misericordia le plugó mostrar su gloria con este varón. Y por lo tanto, él lo que hizo fue glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y por eso que entró al templo saltando y glorificando a Dios. Y la gente estaba maravillada de lo que había ocurrido. Este varón que permanentemente lo veían pidiendo limosna, en un momento lo ven saltando en el templo. ¡Qué impactante! Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual adoramos. Por lo tanto, este varón recibe el beneficio de Dios. Y nosotros leemos en el versículo 16, donde dice, y por la fe en su nombre, a este, cuando el apóstol le está explicando a las personas que estaban preguntando, estaban maravilladas. Y los apóstoles le dicen, pero ¿por qué os maravilláis? Esto no es poder de hombre, esto es poder de Dios. Dios está vivo. El poder de Dios está presente. Le estaba diciendo, el Señor se quiere glorificar en medio de su pueblo. Y les expone el apóstol a las personas que estaban ahí. Y dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, porque lo habían visto durante mucho tiempo pidiendo limosna, le ha confirmado, dice, le ha confirmado su nombre, le ha confirmado su nombre, es decir, que este es un escogido. Segundo dice, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Por lo tanto, ese día, a partir de ese hecho, de esa sanidad, fue el momento, la instancia, no solamente para que los ojos de este varón fueran abiertos, sino que fue el canal de bendición para nuevamente exponer las Sagradas Escrituras, y se convirtieron 5.000 judíos. 5.000 judíos a los cuales Dios le abrió los ojos y pudieron conocer al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios que tanto habían esperado. Sus ojos fueron abiertos. Por lo tanto, ahí comenzó la iglesia. Todo lo que Dios hace y lo que sigue haciendo es para que demos testimonio de Él, para testificar su nombre, para reconocer que eres Dios Todopoderoso. Hay muchas personas que han sido sanadas y nosotros conocemos, como yo le decía, varios testimonios. Y todas esas personas lo que deben hacer es testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nunca olvidarse de lo que Dios y la misericordia que ha tenido para hacer esas sanidades y milagros. El Evangelio de Jesucristo es poder del cielo. El Evangelio de Jesucristo transforma y cambia vida. Esto no es algo de hombres, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que viene de Dios para nosotros. Es algo que no se puede obtener con dinero. No hay dinero para esto. Ni todo el oro del mundo puede obtener al Espíritu Santo. No hay tesoro que pueda realmente permitir ganar la salvación y la vida eterna. Esto es solamente misericordia de Dios. Dios tiene un día para cada oveja extraviada. Y yo sé que hay muchas personas que sus ojos serán abiertos para que conozcan a Cristo, conozcan al Maestro. Yo creo que esta situación que ha ocurrido en el mundo entero, Dios la está tomando para que su evangelio sea proclamado, para que los distintos medios sean tomados por personas sencillas y hablen de Jesucristo, hablen de la grandeza de Dios. Que la mirada sea solamente Jesucristo y no otras cosas. Y Dios está usando hombres sencillos, hombres comunes, para que el Evangelio de Jesucristo impacte y toque vidas. Con alegría he visto muchos siervos de Dios exponiendo y hablando de la grandeza de Jesucristo a través de las redes sociales. Y por lo tanto ese es un impacto que está ocurriendo. Las redes sociales están siendo tomadas por el pueblo de Dios, predicando la palabra de Jesucristo, hablando del Maestro, del Mesías, del Hijo de Dios. ¡Qué glorioso! Porque a través de estos medios muchas personas van a conocer a Cristo. Para muchos los ojos serán abiertos y llegará el Evangelio de salvación y de vida eterna. Y no tan solamente eso, sino que la misericordia de Dios para muchos se va a transformar en sanidad, en milagros. Dios va a hacer grandes cosas. ¿Estás esperando un milagro de Dios? ¿Estás esperando una sanidad de Dios para tu vida? ¿Para un familiar? ¿Para tu hijo? ¿Estás realmente con una tremenda necesidad de que Dios responda? ¿Hay algún familiar que quizás está con una enfermedad grave y no sabes qué hacer? Bueno, pidamos al Maestro, pidamos al Señor que tenga misericordia, porque su poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero además de pedir eso, pidamos por aquellos que hoy día no sabemos si suman
en la lista de los salvados, oremos para que Dios abra sus ojos, para que puedan ser inscritos en el libro de la vida, para que el Señor les salga al camino. Creamos en el poder del Señor. De la misma manera como hubo un día para este varón, y fue un día glorioso en su vida, que para muchos que hoy están escuchando la palabra de Dios, este día sea un día glorioso. Este día sea un día en que los ojos sean abiertos. Sea un día en que recibas sanidad de Dios. Aquel que está enfermo. Aquel que quizás lleva mucho tiempo enfermo y no tiene ninguna esperanza. Jesucristo hoy, a través de esta palabra, te dice que en Él hay esperanza. Solo creer y Él hará misericordia. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo en este poder glorioso. Creo que el Señor sigue haciendo sanidades. Para muchos quizás piensan que esto ha cesado, pero yo creo que el Señor sigue obrando. Y hay testimonios de esto que nos ayudan en nuestra fe a seguir creyendo que Dios hará misericordia con tu hijo, que Dios hará misericordia con tu padre, que Dios hará misericordia con tu esposo o con tu esposa, porque Dios vive y reina para siempre. Quiero que se ponga de pie y que juntos oremos al Señor. Que abra los ojos, que sea el minuto con aquel que no tiene ninguna esperanza, sea el minuto para que sus ojos sean abiertos. Con aquel que no tiene ninguna esperanza de sanidad, no hay los medios, no están los recursos, no está la ciencia, no hay nada. Pero está el poder de Dios, que es invalorable, no tiene valor. Y eso lo tenemos. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, quiero que inclines tu rostro con fe, creyendo. De la misma manera como ocurrió en ese templo, donde este varón pedía limosna, su vida cambió desde ahí en adelante. Así también la vida de muchos puede cambiar en este día. Dios amado, Dios eterno, ante ti y ante tu presencia estamos. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En ti no hay sombra de variación. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra se cumple, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Padre nuestro celestial, oramos ante ti. Te pedimos por medio de Jesucristo, que es el mediador, que en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, tu gloria sea manifestada. Que tu Espíritu Santo, Señor, te glorifique a través de personas que te conozcan y exalten tu nombre. Que personas sean sanadas, Señor, para que glorifiquen tu nombre. Hay pequeños enfermos, quizás desahuciados de la ciencia médica, pero para ti no hay nada imposible. Señor, y en esta hora, junto a las personas que están mirando, que tienen necesidad en esta hora, Señor, de que un milagro ocurra, de que la sanidad ocurra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por los enfermos. Oro por los pequeños, Señor, que están enfermos.
para que usted haga misericordia. Señor, en esta hora oro por Daniel Lucas, este pequeño que es tu hijo, para que hagas con él misericordia. Oro, Señor, por la pequeña Emilia, para que, Señor, tú te manifiestes en ella y tu misericordia alcance y ella pueda ser sanada. En el nombre de Jesús, Padre eterno, pido en esta hora y por todos los enfermos, por personas que están en esta hora, Señor, sumándose en fe, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y tu nombre, Señor, sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Y que el mundo sepa que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que de la misma manera como te manifestaste en el templo, en la puerta de la hermosa, así, Señor, te sigue manifestando en estos tiempos, en la vida de personas sencillas, humildes, quizás sin recursos, pero tu gloria, Señor, se sigue manifestando y por eso te damos gracias. Padre, todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre y para siempre. Bendito seas, Señor.